con alguien a quien admiro muchísimo, respeto muchísimo más y bueno, el cariño que le tengo es increíble. Bueno, increíble, no creíble, eso de increíble, cuando se habla de cariño suena como un poco a bombo. Ella en sí misma está capacitada para hablar de lo que considere, le avala su formación y su experiencia de vida. Es catedrática, doctora en filosofía y escritora. Elsa López, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Elsa? ¿Cómo te Dios. encuentras? Bueno, en este momento, maravillosamente. Si oís algún ruido es porque estoy en una plaza debajo de unos laureles de India, que Hoy. eso habría que verlo, es una maravilla, en los llanos de Aridane, donde se está celebrando el Festival Hispanoamericano. Exactamente, lo tengo Y, por aquí. Hay que cuidar ese laurel. Menos mal que está en hay que Santa Cruz cuidar de la Palma y no Santa hay Cruz de que cuidar, Tenerife. sí, lo primero los laureles, luego ya los invitados. Sí, 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 pues si sí. estuviera aquí en Santa Cruz, quién sabe. Ya, y Que- bueno, y este año estoy muy contenta porque el país invitado es Venezuela. Exacto, lo tengo por aquí. Antes de Sí, meternos en el tema de Venezuela, Elsa, por tus raíces, por tu experiencia de niña, por tu experiencia como mujer solidaria, por tu filosofía, por tu capacidad para discernir el bien del mal, me gustaría conocer tu opinión sobre todo lo que está ocurriendo en Canarias en esa política, y digo política migratoria, ante una crisis humanitaria, como es la llegada de todas esas personas que vienen buscando una vida mejor. bueno, me has tocado una fibra en realmente para mí, como africana que soy además, Uh-huh. es africana, yo soy de la comunidad Bubi, de los africanos, y realmente, a pesar de mi color, y digo a pesar de mi color porque siempre, ya sabes, mi teoría, ¿no?, de que los blancos estamos desteñidos, hemos perdido la pigmentación que nos haría en este mundo que viene ahora de calor y de sol y de enfermedades, nos haría más fuertes, como han hecho a los africanos que con esa piel han conseguido salvarse de muchas cosas. No se han salvado de los occidentales, por desgracia. No se han salvado. Es que, claro, cuando hablamos nadie habla de la realidad, de lo que ha motivado esto. Porque esto que ahora tanta gente protesta porque vienen, porque llegan, porque son, Dios mío, si levantaran la cabeza y pensaran un poco en el pasado, en la historia de esos países, ¿no? Cómo los occidentales, en esas conquistas tremendas, en esas masacres que hicieron en África, cuando llegaron e impusieron valores extraños, la religión, la cultura, todo, todo fue una imposición en África, aparte de crear unas líneas que son incorrectas. Crearon un país artificial, con países artificiales todos ellos. Occidente tuvo la culpa de cómo se desangró África durante mucho tiempo y cómo se sigue desangrando. Porque esas luchas que hay dentro de África, de tribus entre sí, de etnias distintas, está motivado por esos trazos ilógicos de los territorios. Los territorios se trazaron como le gustaba a España, como le gustaba a Bélgica, como le gustaba a Francia, como le gustaba a Inglaterra, etcétera, 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 Alemania. Eso fue Occidente. Occidente es la culpable de todo eso. Y si todos ellos ahora quieren venir para poder comer, para poder sobrevivir, para poder tener un futuro, Dios mío, pensemos un poco en qué fue lo que motivó que África tenga hambre, que África en este momento, porque todo el mundo habla de Gaza, 20.000 niños muertos, 20 y pico mil, un horror, pero nadie habla de los niños que mueren en África, que mueren asesinados, entre ellos, evidentemente, por odios históricos, y de los niños que mueren por hambre. Dejemos a un lado los que mueren por guerras internas, porque llegan y arrasan con un poblado, unas tribus distintas a otras y se los cargan. Hablemos del hambre. El hambre la hemos producido nosotros. Hemos cogido sus minas. Ay, no me canso de decirlo y lo siento, soy muy pesada. Hemos cogido a esos niños pequeñitos y los hemos metido dentro de las minas porque no caben los adultos para que extraigan el mineral que luego en Occidente presumimos en nuestras cocinas, en nuestros teléfonos, en nuestros, El etcétera, coltán. etcétera. Exactamente. Eso la gente lo olvida fácilmente.
esos niños mueren dentro de las minas. Pues bien, todos esos pueblos que se arriesgan a atravesar el desierto, cuando ellas atraviesan ese desierto, las dejan embarazadas, las violan, las matan, las prostituyen, y a ellos también, que conste, Sí, sí. porque eso lo sabemos, porque quieren alcanzar lo que ellos creen que es la felicidad, porque la culpa es nuestra, se lo hemos inculcado nosotros, porque en televisión les mostramos, o por la radio, o por la difusión, o por los medios, porque tienen teléfonos y no son tontos y lo ven, un país que parece un paraíso. Pues ¿qué hacen ellos? Buscar el paraíso. Y se montan en esas barcas de mierda, que encima se ahogan, se mueren, los tiran al mar. Intentan llegar a la orilla que pueden. Vale. Eso lo sabe todo el mundo lo sabe. Esa gente no viene aquí a tomarse un whisky y a echarse una tapa en la orilla de la playa. Vienen a vivir, a comer, a intentar trabajar. Es decir, que los políticos, ¿para qué se reúnen? Que me lo cuenten, que se dejen de mentiras. No habla más que de dinero. Danos dinero, verás tú si nos dieran millones y millones a todos esos lugares, a todas esas autonomías que se niegan ahora a recibirlos. Dale millones a la Comunidad de Madrid, dale millones a la Comunidad Valenciana, dale millones. Verás tú cómo abren los brazos. Aparte de las ideologías, que ahora ya entro en ese tema todavía más duro. Comunidades que no quieren recibirlos por razones xenófobas totalmente. Y además con un discurso que, bueno, saltan las lágrimas, que violan, que roban, que matan. ¿Pero qué me está usted diciendo? Mira la lista de asesinatos y de crímenes. Mira a ver qué negros que vienen en pateras han cometido esos crímenes. Esos crímenes los comete tu vecino, el de tu pueblo, el de al lado tuyo, el que vive a tu lado, el que tú crees que es respetable porque es de color blanco. Esa es la gran tragedia, la incultura, la ignorancia, el horror. Y claro, si tú desde niño estás conviviendo con gente de otras razas, mi nieto pequeño tiene en la escuela chinas, negros, rusos, es decir, es un niño que se está criando en una comunidad humana de seres humanos, no importa el color, ni la lengua, ni la raza. Pero claro, nos han educado y ahora hay determinadas ideologías que insisten en que ellos son distintos, en que ellos son culpables de no sé qué maldición. Es decir, entran a millones, yo no tengo las estadísticas y me importan un carajo, iba a decir las estadísticas. Entran ucranianos, entran rusos, entran venezolanos, por ejemplo, por poner un caso. Vienen colombianos, vienen de todas partes del mundo y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque vienen en avión, porque vienen con un billete, porque tienen un familiar. Y porque, bueno, pobres ucranianos, yo lo entiendo, pues están pasando una guerra y los reciben en los pueblos y son felices con los niños que llegan. Los y van a buscar al aeropuerto. Sí, lo sé. Y lo que siento es una gran tristeza. Ahora, ¿cuál es el papel de Canarias? Ese es otro tema. Yo entiendo que es muy difícil que una isla como el Hierro, que tiene X habitantes, de repente se ve multiplicada por 2. Y multiplicada por una gente que no habla tu idioma, que es difícil entenderla. Pero bueno, yo quiero públicamente denunciar un caso. Públicamente quiero denunciar que hay centros de menores en nuestras islas, y no señalo para no descubrir a quien me lo ha comentado y me lo ha dicho, donde van señores a buscar a los adolescentes negros, ¿sabes? Y les pagan por determinados favores sexuales. Muy bien, esto está ocurriendo en Canarias. Eso tendría que ponerse sobre la mesa y hablarlo y buscar y detener a todas esas personas tan blancas, tan nobles, tan machos, que se van a violar a estos muchachos. Eso no lo cuenta nadie, pero yo lo digo porque lo sé. Y eso es muy importante que se sepa, que los ciudadanos sepan
esas cosas que se están haciendo. Y que sepan también, porque también lo vivo y lo conozco y lo sé, que cuando a un muchacho llega a una isla y pide trabajo y se le da, vamos, no hay nadie mejor, ¿eh? Toda la gente que tiene contratada o que ha conseguido un contrato para alguien de estos muchachos que llegan en patera, de estos hombres que llegan en patera y les ha dado trabajo, están muy contentos con ese trabajo. Saben que esa gente es trabajadora, que está deseando ganarse un sueldo para mandar a su pueblo, que está deseando ser un ser humano con un carnet de identidad, con un pasaporte o con un trabajo, ¿eh? Que el trabajo le dé seguridad. Yo sé que es imposible dar trabajo a tanta gente, pero si las comunidades abrieran los brazos y los recibieran, ¿eh? Como nos recibieron a nosotros en otros países cuando íbamos con una mano delante y otra detrás, porque claro, la gente no tiene... El problema de este país nuestro es que no tiene memoria, no tiene memoria. Y estos días lo estamos viendo aquí, en este encuentro con la literatura venezolana. Así es, pues nos metemos ya con ese Claro, tema que claro, quería claro. hablarlo. Literatura venezolana y escritores venezolanos que están ahí porque es el país invitado de este sexto Festival Hispanoamericano de Escritores. Si De hablamos... escritores, sí, y escritoras, Y perdón, escritoras, estoy sí enfadada con el señor, título. escritores y escritoras, yo, la verdad que sí. ¿Cómo está siendo esta convivencia de, no sé si vienen Bueno, todos de allí de Venezuela o son bien, no, venezolanos? hay venezolanos que han venido de Venezuela y venezolanos que están viviendo hace tiempo ya en España. Hay venezolanos que viven en Canarias, es Ujú. decir, hay algunos escritores que vienen de aquí, de Canarias, que llevan tiempo instalados. Algunos vienen de Madrid, de Barcelona, de Venezuela. Es decir, en esa convivencia, que es lo que se ha procurado, bueno, es donde se ve la realidad de la vida, que es que los seres humanos cuando hablan, cuando dialogan, cuando expresan lo que sienten a través de la literatura en este caso, pero puede ser un congreso de medicina o puede ser Ujú. un encuentro de, yo qué sé, de expertos en viñas, pues se da cuenta uno de que somos todos pensamos lo mismo. Es decir, señores, queremos que la convivencia sea buena, queremos queremos convivir, queremos contar lo que nos pasa, sentir lo que nos pasa. Ayer hubo un coloquio magnífico, a mí me pareció de lo mejor, Ujú. donde se hablaba de dos grandes ilustres de Venezuela, como era Bolívar. ¿Cómo se llamaba el otro? Ay, Miranda, que está aquí, Ujú. Manolo, que me echa un cable en la memoria, de Bolívar y Miranda. Y fue muy bueno porque fueron objetivos, hablaron de los defectos de uno, de las virtudes y los defectos del otro. Y eso me pareció maravilloso porque primero aprendes, segundo te das cuenta de cómo se constituye un país, te das cuenta de por qué un país actúa hoy día como actúa. Eso es lo importante de estos encuentros. Y Elsa, por lo demás, bueno, claro, es que ignoramos totalmente lo que está ocurriendo en otros países. Hablo de literatura, ¿no? sí, sí, sí. Pero claro, si no sabes de su literatura, no sabes de su historia, no sabes de su geografía, no sabes de su mentalidad, de lo que piensan, de lo que sienten. Porque lo bueno de la literatura y de la lectura de libros es que es un espejo donde se refleja un pueblo. Entonces tú lees una novela escrita por un venezolano de Venezuela, donde la historia transcurre allí y te das cuenta de cómo es ese país, qué comen, cómo piensan, cómo visten, cómo sueñan. Esa es la clave. Leer, Dios mío, leer. Vienen muchos chavales, vienen institutos, vienen muchísimo. Ayer estaba esto lleno de adolescentes, ¿no? Ujú. Y bueno, Y tú mm, como filósofa con mm, esa máxima, ¿no? De extraer el pensamiento crítico y leer más allá, entender más allá de, lo digo así, de la masa, ¿no? sí, De la gente bueno, que oye pero no escucha o que escucha pero no oye. ¿Qué extrajiste de ese encuentro ayer, de estas dos grandes personalidades, transportándola al día pues de sí, hoy, al hoy pues por hoy? sí, pues entiendes una cosa y es que uno crea mitos, pero los mitos son seres humanos muchas veces y cometen errores, tienen defectos. Pues los defectos que tenemos todos, pues tienen ira, Ujú. crueldad, claro. Y lo que extraje ayer es que
cuando tú sales en defensa de un héroe, llámese el Cid Campeador, llámese Simón Bolívar, no conoces lo que era el Cid Campeador. No sabemos si era cruel en su vida privada, si era un ser terriblemente, yo qué sé, hipocondríaco, si era un enfermo. No lo sabes, tú sabes simplemente que hay unos hechos que cuenta la historia, porque la historia la cuentan como quieren quienes contaron la historia en ese momento. Y en este momento, cuando se habla de Venezuela, pues claro, se mitifica al héroe. Y entonces ayer lo que se vio era la parte también negativa de estos personajes, ¿no? Sí, cómo eran, cómo se comportaban, los errores que cometieron. Bien. Y luego te explican por qué se ha convertido en un héroe. Pues bien, como todo, he dicho lo del Cid Campeador y he dicho bien, porque convertimos en héroes lo que nos interesa. Le ponemos estatuas, incluso acabamos rezándoles, porque uno es así, el ser humano busca tener ídolos para poder seguir adelante. Yo lo entiendo, pero también la gente debería entender que eso sigue siendo un mito o un héroe que está sobrevalorado, que no quita para que en un momento determinado lo asociemos con un momento histórico que nos importa, la independencia, por ejemplo. La independencia, pues como mucha gente adoró en su momento a otros héroes independentistas de América. Esos héroes independizaron el país, condujeron un ejército, hicieron un trabajo y consiguieron la independencia. Eso es positivo. ¿Cómo era el héroe? Si era cruel con su mujer o mataba a sus nietos, eso ya no se sabrá. O se sabrá y no se dice. No es el caso de Bolívar, que conste, pero que sabemos que él da nombre a un movimiento. Y a mí me parece normal que sea así. Claro que es normal. Los héroes dan nombre a los llamados. Bueno, eso es más antiguo que yo que sé, eso ya pasaba en Roma, en Grecia, en todas partes, ¿no? Pero ayer hablaron una cosa muy interesante, la diferencia entre Julio César y Cicerón. Es decir, compaginaban la figura de Bolívar como si fuera Julio César, claro. Y luego la filosofía del... otra vez, de Miranda. Se me olvida, qué pena. La filosofía de Miranda, que era otro... Qué curioso lo de la memoria. Entonces, claro, ahí hubo, pues, se hablaba de uno y de otro, a favor y en contra. Eso es lo bueno de los debates, ¿no? Y ese debate me pareció muy interesante. Amén de las lecturas y el descubrimiento de poetas, de mujeres escritoras maravillosas, como Blanca Streponi, que estaba aquí, que es una autora muy importante, y otras muchas que había, ¿no? Sí, son 50 autores y autoras invitadas. Sí, pero también hay canarios, es decir, hay una mezcla. Y bueno, a mí me parece una barbaridad. Se desarrolla este festival entre el 23 y el 28 y concretamente el día 28 tú participas, tienes una participación especial, el gran recital Elsa López. Sí, bueno, pero yo participo no, yo presento. ¿Tú presentas? A todos los que van a leer, a los poetas. Sí, bueno, ya les dije el otro día que me parecía una exageración ponerle un nombre, y me contestaron, sí, claro, pero es mejor que ya lo tengas desde ahora. No. Claro, es que sobre eso te iba a preguntar, ¿no? No, cuando te mueras. Que cómo te sientes al presentar un recital dedicado a ti, ¿no? Me dio mucha vergüenza porque se los dije, digo, por Dios, qué apuro tan grande, ¿cómo se les ocurre? Dicen, no, ¿para qué? Y cuando quieres que te lo pongamos cuando te mueras, como diciendo, te queda poco. ¿Entiendes? No, hombre, no creo que sea eso, sino simplemente que te lo pongamos ahora. Siempre nos quejamos de que las cosas se ponen cuando ya la persona no puede disfrutar de ella, yo creo que... ¿Sabes qué pasa? Claro, soy la abuela del festival y eso es muy interesante, ¿no? Sí, siempre soy la abuela de todos estos festivales que pasan aquí en septiembre. Y entonces me tienen, pues eso, viene gente que me conoce, gente que me ha leído, y los de aquí de La Palma, pues ya sabes que me quieren. Entonces, pues bueno, eso se agradece siempre. Yo me río de estas cosas, pero las agradezco también. Claro que sí, las tienes que disfrutar, es que tienes esa posibilidad de disfrutarlas y no solo este año, sino todos los que vengan detrás,
porque cuántas hay grandes nombres que pasaron de largo, pasaron de largo, no, dejaron huella, pero nunca fueron lo suficientemente agradecidos con él. Que por cierto, uno de estos venezolanos ha escrito un libro de María Rosa Alonso, y eso es importante reseñarlo, ¿sabes? La época de María Rosa en Venezuela, ha escrito un libro extraordinario, ¿sabes? Y que eso lo hemos editado nosotros, Ediciones La Palma. Y ¿Cómo se titula el libro? Los años de María Rosa Alonso en Venezuela. Y se presenta, no, ya lo había presentado en La Palma, ¿no? ¿O se presentó en el marco del festival? Sí, se ha traído ahora, es una novedad y lo hemos traído ahora como novedad, porque venía este escritor venezolano. Y luego está el gran José Balza, que ese es un nombre que quiero dejar reseñado y que todo el mundo recuerde. Yo creo que es tan abuelo como yo, me parece. Pero qué maravilla, ¿no? Es más joven que yo, pero es maravilloso. Viene de Venezuela, es un hombre muy estimado en Venezuela, es un grandísimo escritor, José Balza. José Balza, sí. Sí, ayer estuve en una mesa donde había un señor, el presentador, que repetía los nombres muchas veces. Y yo decía, qué pesado. Pero luego he entendido, porque lo repetía, no se olviden, esta es fulanita, no se olviden, esta es menganita. Y lo repetía. Era una cosa para los chavales, ¿no? Pero me gustó la idea, hay que repetir los nombres para que no se nos olviden. Y para que los tengamos en cuenta, ¿eh? Es decir, si alguien me está oyendo y quiere saber sobre Venezuela y leer algo, José Balza es un autor maravilloso y además, bueno, con mucho prestigio y muy serio, ¿no? Ya, sobre todo en ensayo, trabajos que ha hecho. Y me gusta muchísimo, a mí me encanta. Y luego Blanca Estreponi, ya lo he dicho, me encantó la lectura de sus poemas. Bueno, y hay muchísimos nombres claro. Maravillosos. Elsa, llegamos al final, nos quedamos sin tiempo, con muchísimas cosas que hablar en torno a este festival y sobre todo en torno a la literatura tan importante como es, y que se lleven a cabo más festivales de este tipo, sí. Sobre todo con países que se encuentran sumidos en estos conflictos, en estas historias políticas que hacen pensar al resto que todo está mal, cuando no es así, ¿no? Son las diatribas políticas, evidentemente con sus daños colaterales, pero... Sí, te has dado cuenta que ni he entrado en eso, ¿eh? No, porque no quiero hablar de eso. Claro, no, por eso, quedarnos en la literatura, en la cultura. En la literatura y en la cultura, que hace que es una base para el comportamiento futuro. Y para el desarrollo. Y para el desarrollo de los países, sí. Pues Elsa López, estaremos pendientes, te felicito en nombre de la radio por estar ahí, por ser otra vez vos y todas las veces que quedan, y muchísimas gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Elsa. La mañana de la 10 con Tere Coello. Para personas inquietas, Capital Radio.